El gusto de compartir con ustedes e iniciar juntos una semana más que nos encuentre y nos convoca aquí, por supuesto que en Desafío, con el compromiso permanente de intentar decir las cosas como son. Asistimos en el día de hoy a lo siguiente: el principio del fin. El principio del fin puede ser incluso el fin de los principios. Y no es un juego de palabras, tiene que ver con lo siguiente. ¿Dónde quedaron, podríamos preguntarnos, aquellos principios que supimos tener? El principio de la moral, de la educación, del respeto, de la conducta, de la sana convivencia. Si pudiéramos aplicar estos 5 conceptos, la vida en sociedad sería muy distinta, muy diferente, sería mucho mejor, más llevadera, más afable. Acontece que asistimos también entonces a las miserias en su más cruda exposición de la humanidad, porque es entre nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos consigo mismo una cuota parte de posibilidad de generar tanto el bien como el mal, de saber conducirnos como corresponde o de desviarnos, de desandar el camino o de pretender agarrar atajos. Así nos está yendo en esta sociedad. Ya nada debe sorprendernos. Hijos que matan a sus padres, madres que descuidan a sus hijos, como el caso que fue de público y notorio conocimiento en su momento, de este nenito con su abuelo de por medio, la familia que lo buscaba, la jueza o el juez que falló a favor de la madre con una situación sentimental, allá ella, y el descuido de Lucio Dupuy y el asesinato de este nene, producto de la dejadez de una madre, de la desidia, el asesinato, insisto, de su propia progenitora. Nada puede sorprendernos en este mundo donde abusamos de nosotros, donde nos sobrepasamos entre nosotros, donde entre nosotros las violaciones a los derechos humanos, violaciones sexuales, violaciones de las reglas, de las leyes, violaciones al fin. Y entonces loan, y entonces un pequeño de apenas 5 añitos de edad, y entonces lo que es de público y notorio conocimiento, distinto o diferente de lo que aconteció en este país desde hace un tiempo a la fecha, para nada. Podríamos entonces hoy pensar en aquello de costumbres peligrosas. Ya las noticias no nos sorprenden. Lo acabo de mencionar en el desarrollo hasta el momento del desafío de hoy. Somos nuestros propios enemigos. Resulta que por una discusión, fuere la diferencia que haya existido entre miembros de una misma familia, la violencia intrafamiliar, y allí heridos o muertos, homicidios, asesinatos. ¿Qué nos queda con los vecinos? ¿Qué nos queda con los desconocidos? ¿Qué nos queda con el concepto de los semejantes o los prójimos? ¿Qué nos queda en definitiva con esta humanidad? ¿Cuáles pueden ser los intereses que lleven a pensar y a actuar en consecuencia del dinero, papeles de colores con números efímeros, por aquella ambición desmedida de querer tenerlo todo? Recordamos entonces aquel grito de guerra: vamos por todo. Claro que fueron por todo, claro que lo siguen haciendo, claro que asistimos a esto. Ya no es suficiente con lo que tienen, sino que quieren lo que tienen los demás.
y aspiran a que nadie tenga más que ellos. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué elevamos nuestra cuota parte de maldad por sobre la bondad que deberíamos tener? ¿Por qué cada día salimos a engrosar el egoísmo y la soberbia por sobre lo plural, por sobre la humildad? ¿Por qué creemos que las sabemos todas? ¿Por qué no esa actitud de aprendizaje, de escuchar, de prestar atención, de observar, de aumentar el caudal de conocimientos y de materia gris en nuestras mentes, en nuestros cerebros? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué la falta de respeto? Ya es anticuado, no existe, no está de moda, no se escucha buenos días, buenas tardes, buenas noches, ceder el asiento, levantar la basura que uno mismo arroja en lugares que no corresponde, para llevarlo al cesto de basura que para eso está, pasar el semáforo en verde y no en amarillo a rojo ni rojo a amarillo. ¿Qué nos está pasando? Nos sacamos ventajas entre nosotros con la excusa del dólar, de la inflación, de la inestabilidad económica, entonces aumentar y seguir haciéndolo. Los precios en las góndolas, desde los almacenes de barrio, pasando por los supermercados o las grandes firmas, todos con el mismo fin, aprovecharse de la crisis y de la necesidad de la gente para sacarle provecho a la gente, sin entender que habitamos el mismo mundo, el mismo suelo, bajo el mismo techo, que es el cielo, y que somos todos hijos de un mismo Padre, que es Dios. Entonces le estamos faltando el respeto a Dios. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué Semana Santa? ¿Para qué la crucifixión? ¿Para qué entregó su vida? ¿Para qué nos dijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó? ¿Para qué todo eso? Si lo que hacemos es odiarnos los unos a los otros, enfrentarnos los unos contra los otros, sacarnos provechos los unos contra los otros, robarnos los unos contra los otros, mentirnos los unos contra los otros, prometernos sabiendo que no vamos a cumplir los unos contra los otros, enriqueciéndonos en desmedro de los otros, hiriéndonos los unos contra los otros, matándonos los unos contra los otros, secuestrándonos los unos contra los otros y abusando de la ingenuidad y la inocencia de un pequeño, de un niño, de Loan. Nada distinto de lo que ya pasó, el poder político, la segura inseguridad que nos desprotege y no nos cuida. El principio del fin, que es el fin de los principios. En el desafío de hoy quería hablarles de esto, para que pensemos, reflexionemos y alguna vez hagamos algo al respecto. Ojalá que así sea. Nos vamos a encontrar, si Dios así lo permite, mañana otra vez aquí en casa y por el 10, para continuar diciendo entre nosotros las cosas como son hasta entonces, y muchísimas gracias de todo corazón por su amabilidad.